de la planificación hidrológica de las islas, porque ha culminado esa planificación con la aprobación del tercer ciclo del plan hidrológico de la isla de La Palma. Ahora hablamos un poco, esto sufrió un retraso considerable, pero bueno, también lo importante es que el documento ya está, ya lo tenemos encima de la mesa, y es importante también para la isla de La Palma que ese documento recoge, en el que se incluyen pues más de 200 medidas que sumarían un importe que superaría los 200 millones, y una situación importante para saber o para tener claro, bueno, entiendo yo, ahora le preguntaré al viceconsejero, pero para tener claro la hoja de ruta de por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para mejorar, por lo menos para paliar la situación. Digo que le preguntaré al viceconsejero porque le agradezco que nos acompañe este ratito a Marcos Lorenzo, que es el viceconsejero de Cohesión Territorial, Aguas y Emergencia. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, bien hallado siempre aquí en esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, aprovechando el día palmero hoy, ¿no? Que hay que dedicarle también a la isla de la Palma. Yo procuro en la agenda siempre dedicar un día a la semana a los asuntos de la isla, y en este caso, bueno, pues hacer repaso un poco de la tarea, entre otras cosas, de la tarea de planificación, que como bien dices, tarde, porque llegamos tarde, pero era importante cerrar este hito, porque además es que estábamos amenazados, vamos a poner todas las comillas, y no tantas comillas, verdaderamente de sanción por la Unión Europea desde el punto de vista del acceso a determinados fondos europeos si no cumplíamos con esa planificación. Claro, porque este documento, para que lo entendamos todos los ciudadanos así de a pie, este documento es un poco la hoja de ruta de lo que debemos hacer, de lo que tenemos que hacer, de dónde están nuestros fallos, de cómo podemos mejorar, ¿no? Esto nos dibuja un poco el escenario de lo que tenemos. Sí, cada 6 años, por legislación europea, además, nos obligamos los organismos de gestión de cuenca, en este caso estamos hablando de los consejos insulares de agua, el gobierno de Canarias en este caso acompaña, tutela, ayuda a desarrollar estos procesos de planificación, pero los tienen, o sea, quienes realmente los realizan son los consejos insulares de agua. En Canarias hay que recordar que tenemos un sistema bastante peculiar con respecto al resto de la España peninsular, porque en España no hay tantas confederaciones, o sea, no hay tantos organismos de gestión de cuenca, confederaciones hidrográficas, como se denominan en la península, como hay en Canarias por kilómetro cuadrado. El caso de Canarias es excepcional porque hay un organismo de gestión de cuenca por cada isla. Eso es una dificultad añadida a la hora de gestionar, pero también yo lo quiero ver como una parte positiva porque nos permite ahondar en las particularidades de la situación del agua en cada una de las islas. Dicho eso, pues los proyectos, o sea, mejor dicho, los programas de planificación se desarrollan a 6 años vista y nos obliga Europa a tenerlos pues con antelación al comienzo del inicio de ese ciclo de ejecución de esa planificación. El actual ciclo empezaba en el año 22, en enero del 22, pero en enero del 22 solamente había aprobado, si no me falla la memoria, 2 planes en Canarias para empezar a desarrollar la planificación en ese año 22, y eran La Gomera y El Hierro. Cuando nosotros, el actual equipo de la Consejería y la Dirección General de Aguas, accedimos al gobierno en verano del año 23, pues evidentemente vimos esa situación, que estábamos fuera de plazo ya y nos quedaban 5 islas por concluir esa planificación que tenía que haber estado vigente, recuerdo, desde enero del 22, y nos remangamos, nos pusimos manos a la obra, contactamos con los consejos insulares que todavía no habían aprobado y le pusimos, por un lado, medios técnicos y materiales para poder desarrollar esos trabajos lo antes posible e impulsar todo lo que es los distintos hitos de tramitación de esos planes de planificación hidrológica. Resultado de eso, pues que ahora, en enero del 25, concluye el último de los planes, que además cabe la coincidencia, que fue la isla de La Palma. Tiene su explicación también. La Palma no iba tan mal desde el punto de vista de los trabajos de planificación hasta que llegó el volcán. Es verdad que un poco el volcán vino a poner otra serie de prioridades sobre la mesa, eso lo entiende todo el mundo. Pero sí es cierto que, y a mí todavía hoy en día me cuesta entender que la excusa en este caso, bueno, se puso por delante que se estamos modificando la naturaleza de las masas de agua subterráneas de la isla y había que analizar todo eso antes de volver a planificar. La cuestión es que ya llegábamos tarde. Cuando estaba erosionando el volcán nos faltaban pocos meses para concluir la planificación. Correcto. O sea, es decir,
nosotros teníamos que, a mi modo de ver, teníamos que haber concluido la planificación sin contar con lo que sucedía debajo de la tierra y haber hecho eso de cara al siguiente ciclo de planificación que empieza en el 27, porque eso nos ha obligado a tener un retraso muy considerable. De hecho, estamos a mitad del periodo de ejecución de la planificación del 22 al 27. Y eso pues tiene, como te decía, entre otras consecuencias, la amenaza de haber puesto en peligro la llegada de fondos europeos a Canarias por no tener la planificación, aparte de tener que tener una hoja de ruta, vamos a decirlo así, un poco, no digo improvisada, porque es verdad que como no hay muchos fondos, sí se trata de acertar muy bien con cada una de las actuaciones para que sea verdaderamente importante dentro de lo que significa el conjunto de las prioridades que hay en cada isla, pero sí que estábamos un poco fuera de planificación, que es lo que intentamos que no suceda de cara al siguiente ciclo de planificación, que empezaría en el año 28, en enero del 28, y que nos llevaría pues hasta el 33. Y de hecho ya se han comenzado los trabajos de planificación de ese cuarto ciclo de planificación hidrológica en todas las islas, junto con el tercer ciclo de planificación de riesgo de inundaciones también. Es un poco complicado para los ciudadanos de a pie. Le voy a explicar por qué. Porque claro, yo le digo a los ciudadanos de a pie que concluido este tercer ciclo del Plan Hidrológico de La Palma, las medidas tienen un costo de 205 millones, pero claro, al mismo tiempo le digo que apenas tiene 30 millones el gobierno de Canarias, que hay 20 de subvención comprometidas por el Estado del 24 que no van a venir, o por lo menos eso ha dicho el Estado, pero bueno, con que vinieran, poniéndolo todo serían 50, pero el plan recoge que para La Palma son 200. Solo para La Palma. Solo para La Palma. Claro, el ciudadano a pie dice, vamos a ver, está muy bien el plan, pero para que ustedes puedan ejecutar el plan, esto va a ser complicado. Hombre, a eso hay que sumar los recursos de los propios consejos insulares de agua, incluso de algunos ayuntamientos. Sí, hay que tener en cuenta que hay más administraciones con competencias en esa materia. Habría que sumar también los fondos de aguas destinados a riego que se desarrollan básicamente bajo el amparo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que no computan dentro de esos 37 millones iniciales que hay dentro de la Dirección General de Aguas, que están cuadradas en la Consejería de Política Territorial. Y a partir de ahí, pues está claro, de todas maneras, que no tenemos, no hay tanta cera para la cantidad de luz que tenemos que dar, vamos a decirlo así. Eso nos obliga a algo que yo creo que es importante, y es a estar muy coordinados, que es lo que hemos intentado en el minuto cero, con los consejos insulares de agua, priorizando aquellas actuaciones, tanto en cuestiones de abastecimiento, como en cuestiones de redes en alta, cuestiones de depuración, que tenemos también algunos expedientes abiertos por toda Canarias por el tema de vertidos. Tenemos que ir trabajando en eso. Tenemos ya hoy en día no podemos permitirnos el lujo de aparte de desaprovechar un recurso. Hay que tener en cuenta que el agua regenerada es un recurso sin el cual no se entendería el balance hídrico en islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, y aquí en La Palma hasta ahora la verdad que es un recurso que bueno, por la gracia que nos dio la naturaleza, y que es tener esas bolsas de agua tan importantes subterráneas, y el nivel de demanda desde el punto de vista de la población, que como sabemos, pues tenemos la población que tenemos en la isla de La Palma, pero que si esperamos a crecer en población, si esperamos a crecer en actividad económica, en turismo, etcétera, pues está claro que necesitamos también equilibrar esa oferta de un elemento tan fundamental como es el agua. Es un factor limitante, claro, y tenemos que intentar, bueno, que no pasar por las dificultades que hemos pasado en los últimos años, por ejemplo. Lo dije así de soslayo, pero ¿usted qué cree que va a pasar con lo de los 20 millones? Que esto es una amenaza, digo, los del Estado. Esto es una amenaza que pasa cada año. Es decir, que mira, a usted que le gusta jugar al envite, juegan al envite, pero que van siempre un poco de farol, que al final terminan cediendo. Desgraciadamente van de farol, y yo te lo voy a decir así de claro. Tampoco tenemos buenas cartas para jugar, ¿me explico? Desgraciadamente, sí. La fuerza que tenemos, ya hablo desde el punto de vista político, ojalá, no por número de diputados, porque diputados canarios en Madrid tenemos unos cuantos, pero que verdaderamente sean capaces de plantarse y reivindicar lo que necesita esta tierra para salir adelante, pocos o solo una, vamos a decirlo así. Entonces, claro, tenemos esa debilidad a la cual le añadían, como decía antes, pues toda esta cuestión que es cierta, del retraso en la planificación. Que ya, bueno, a partir de ahora ya esa excusa no. ¿Qué pasa? Que nos venían dando esos 20 millones, que son los mismos que le dan, por cierto, a Baleares,
lo mismo. O sea, una cantidad fija. No entendemos porque analizamos los presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica, que es donde sale la parte de agua, y vemos que hay otras comunidades autónomas, que Cataluña sin ir más lejos, que bueno, que desde luego las cantidades no son esas, se miden por cientos de millones de euros, ¿no? Las aportaciones anuales del Estado. Creemos que no tiene que ver con tener satisfecho ninguna condición de sociopolítico necesario dentro del marco del Congreso, por poner una cuestión sobre la mesa. En definitiva, nosotros hemos estado recibiendo a finales de año la cantidad de esos 20 millones de euros del Estado, pero a final de año, es decir, no desde el principio del año, siempre al final de año. ¿Y qué pasa? Que este año 24 ni siquiera llegó a final de año, con lo cual ya se comieron un año. Podrán dar los del 25 por adelantado, bueno, por adelantado no, en los primeros meses del año, que todavía tampoco sabemos de las cantidades del 25. Nos han remitido email diciendo que, bueno, que si mantenemos la misma priorización de obras que habíamos planteado para el 24 de cara a la financiación del 25, pero del 24 ya nos dijeron claramente que ese dinero no va a venir, con lo cual hemos perdido un año de financiación, 20 millones de euros. Hombre, nosotros desde el principio hemos intentado que se reconduzca o se recupere, mejor dicho, aquella intención que se dejó en stand-by desde el 2019, que era la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas para Canarias. Un convenio que además no es un capricho, fue fruto en su momento de un protocolo de actuaciones firmado o acordado con los 7 consejos insulares de agua y el propio gobierno de Canarias, y es exactamente el mismo paso que hemos dado justo en diciembre pasado, donde hemos celebrado una comisión permanente de agua, que es el órgano donde se reúne el gobierno de Canarias y se coordina oficialmente con los 7 consejos insulares de agua y sus respectivas consejerías en cada uno de los cabildos, y de ahí emanó un documento con en torno a 140 y pico medidas y unos 1.400 millones de euros, que era el proyecto base, por decirlo así, o el documento base para negociar un nuevo protocolo y subsiguientemente un nuevo convenio de obras hidráulicas para Canarias. Nos han dicho que ni de coña. En resumen, ¿no? Han dicho que no, que van a seguir con la receta de los 20 millones cuando lo tienen a bien, ponerlos en los presupuestos y transferírselos a Canarias, y está claro que así es difícil cumplir con esa planificación de que hablábamos antes. Es que 20 millones, yo pensaba esta mañana, 20 millones es tan poco dinero. Bueno, es que con 20 millones no hacemos la mitad de... ¿Qué mitad? Una cuarta parte de la reparación que tenemos que hacer en el canal. Nosotros, no. Ya no digo que estos 20 millones no son para La Palma, sino que son para el Hierro, para La Gomera, para todos, ¿no? Pero nosotros aquí en La Palma, si nos pusiéramos ahora mismo a decir, oye, venga, vamos a reparar todo el canal para que quede el canal aquí como una puncha y aquí no se pierda una gota de agua. Mira, por ponerte un ejemplo de la financiación, concretándolo en actuaciones, ¿vale? Que estaban propuestas para el 24, que se quedaron en el alero por parte de la isla de La Palma por un total de 2,5 millones de euros. Una era la mejora de la boca este del túnel de trasvase en la zona de Aduares, en torno a 1,9 millones de euros, y la otra actuación era el control de telemetría en el LP2, o sea, todo el canal que va desde el norte pasando por el oeste de la isla hacia el sur, en torno a 600.000 euros. Bueno, pues esas actuaciones concretas son las que están ahora mismo pendiente, en el caso de la isla de La Palma, de que bueno, de que terminen de sustanciarse, ya no los del 24, que nos dijeron que ni de coña, sino los 20 millones del 25. Hay que decir, de todas maneras, mirándolo globalmente, que en general tenemos un problema en este país con la financiación de las políticas hidráulicas relacionadas con el ciclo integral del agua. Somos el peor país de la Unión Europea en inversión por habitante en políticas hidráulicas. El peor de toda la Unión Europea. Estamos hablando de que de media se rondan los 80, 90, 100 euros por habitante. Bueno, pues en España no llegamos a 25 euros por habitante. O sea, países como Holanda llegan a los 180 euros por habitante. Tampoco vamos a soñar con aquello, pero Francia, Italia, Alemania rondan los 80, 90, 100 euros por habitantes cada uno. Nosotros no pasamos de 20 y pocos, 24 creo recordar que eran. Un estudio de Pricewaterhouse, una consultoría muy famosa a nivel mundial, y la verdad es que, hombre, da que pensar que evidentemente no nos podemos estar quejando de que viene el cambio climático, de que tenemos un problema hidráulico y estar todos los años, como digo yo, rezando al cielo a ver si llueve, porque la solución no es esa, la solución es invertir. Es verdad que a veces también, y tenemos que mirar hacia adentro, las administraciones no cobramos por un servicio como el agua lo que cuesta. También somos conscientes de eso, y creo que en una mezcla de ser justos con lo que verdaderamente cuesta un elemento tan fundamental, un servicio como es el agua, de también dar cabida, ¿por qué no?,
a la participación público-privada en muchas de las actuaciones que se llevan adelante, y sobre todo priorizar a la hora de diseñar unos presupuestos las cantidades necesarias para poder acometer toda esa planificación hidrológica, que no se hace porque sí. Es más, quiero reconocer públicamente el esfuerzo que se ha hecho, particularmente en la isla de La Palma, por parte del sector público y el privado también, que está representado en el Consejo Insular de Agua, en ese programa de medidas. No es un capricho, o sea, en ese programa de medidas me consta que ha habido muchas horas de trabajo, días, semanas, meses de trabajo, para poder ir a lo fundamental para que se recojan ese programa de medidas. No es ningún capricho. Y veo con pesar cómo ven un poco frustradas las aspiraciones del sector del agua en general en la isla de La Palma con respecto a lo que se debería hacer por falta de financiación, y porque también llegamos a uña de caballo a hacer esa planificación siempre al final y con prisas y corriendo. La idea y el compromiso, por lo menos del actual grupo de la Consejería, es junto, evidentemente tiene que ser así, con el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de la isla de La Palma, poder llevar en tiempo y forma esa planificación para poder recoger las medidas correctamente y paralelamente en paralelo luchar para poder conseguir la financiación adecuada para acometerla. ¿Tiene la sensación de que, como está siendo más benévolo un poco, no mucho, pero un poco, si lo comparamos con febrero del año pasado, a estas alturas estábamos me contaba esta mañana un amigo que a estas alturas estábamos con un episodio de calima y bueno, ahora no es que estemos para tirar cohetes, pero bueno, pues está, vamos a decir que más fresco el tiempo, no que tampoco es que esté lloviendo tanto, pero bueno, que está la cosa un poquito mejor. Pero la pregunta es, ¿tiene la sensación de que como ha sido todo meteorológicamente hablando en el último año un poco más benévolo, nos estamos olvidando de dónde venimos, es cuestión de ser humano, ya lo sé, pero que nos olvidamos muy pronto de aquello donde poníamos el grito en el cielo y que no había agua, que había que poner una desaladora, que había que poner dos, que había que... Si lo preguntas por la consejería, ya te digo yo que no. ya por eso pusieron un viceconsejero que venía del secano Palmero, que cuando hablabas de problemas de agua fuera de La Palma, en otra isla, te decían, La Palma, si en La Palma sobra el agua. Digo, no, perdón, que yo vengo de un pueblo donde es más fácil que te den un vaso de vino que un vaso de agua. Eso históricamente ha sido así siempre y sigue siéndolo. O sea, la consejería no, pero es verdad que de alguna manera, bueno, de cara a la sociedad, o vamos a situar este problema en la escala de los problemas que tenemos dentro de la isla, estoy hablando ya de La Palma, quizás esa benevolencia del tiempo, de la climatología, que nos ha llovido un poco más, pero no nos llevemos a engaños, ¿eh? El 2024 en Canarias en general fue el año más seco de que se tiene registros de la serie de la EMET desde los años 60 y poco. O sea, eso es así, son datos medidos. De hecho, un 54% por debajo de la pluviometría media habitual en todo el periodo. Eso, bueno, pues da que pensar, ¿no? Y a lo que tenemos responsabilidades en esto, no nos podemos olvidar de que tenemos que seguir adelante con todos los proyectos. Reducir las pérdidas, vaya por delante esa, que es un elemento en el que seguimos batallando. Me consta además que el Consejo Insular de Aguas, hablando del caso particular de La Palma, tiene junto con los ayuntamientos un proyecto para poder cuantificar de alguna manera o auditar esas pérdidas y tomar medidas al respecto. Se está haciendo en el canal LP1, que era sangrante la situación que había, junto con un problema de gestión, que no hay que olvidar que también existía en ese canal, que el canal tiene la capacidad que tiene, y si tú quitas el agua antes de llegar al final, al del final no le llega, aparte de lo que puedas perder por el camino, eso queda así. Esto mismo que te comentaba, poder invertir en tecnología, en telemetría en este caso, en las conducciones en altas, por ejemplo en el LP2, te va a permitir conocer en tiempo real, pues si tienes esas fugas, poderlas localizar antes y poder actuar de manera más certera, pero eso acompañado con una serie de medidas de gestionar mejor el agua que tenemos. Hay ahora mismo sobre la mesa el Consejo Insular de Aguas, precisamente se trató en la última sesión de la Junta de Gobierno, la instalación de 4 desaladoras portátiles de en torno a 2.500 metros cúbicos día cada una, 2 de carácter privado y 2 de carácter público, uno financiado por el propio Consejo Insular de Aguas y la otra por la Consejería de Agricultura, para intentar solucionar el problema de conductividad del agua de los pozos de la zona del valle. A posteriori del volcán, pues hay ya estudios que así lo corroboran, hay un problema
serio de aumento de conductividad muy importante en esos pozos de la zona oeste de la isla, y la manera de poder aprovechar ese agua es poderla mezclar con agua que sea con una conductividad mucho menor, que es la que proviene de desalación, que está por debajo de los 500, 400 microsiemens de conductividad, con conductividades que salen ahora mismo bastante altas, por encima de los 1000, y conseguir un agua producto final óptima para el agua del riego, y más agua, ya no sería solo la que sale de los pozos, sino combinada con toda la que se produce por desalación. Aparte de todo eso, se está trabajando también en la posibilidad del reaprovechamiento del agua de las dos depuradoras comarcales más importantes de la isla, una que se sitúa en la zona de Breña Baja y la otra en la zona de los Llanos de Aridane, y poder aprovechar también esos caudales. El propio gobierno, tenemos un proyecto importante de casi 7 millones de euros en la parte alta del Paso, en la zona del Barrial, para poder canalizar todas esas aguas residuales, para poderlas depurar, añadirlas a la posibilidad de aumentar el agua depurada que sale de la depuradora comarcal de la zona del Valle de Aridane, pero además eliminar un posible problema de contaminación en el acuífero en esa zona, que también se apuntaba como una de las amenazas que teníamos sobre la mesa, y queremos actuar directamente sobre ello. Es decir, a pesar de que esa sensación pueda estar flotando en el ambiente de que estamos más fresquitos, crece la hierba y hay más agua, no nos engañemos, tenemos que prepararnos, vivimos los tiempos que vivimos, el clima va como va y la demanda es también la que es, no podemos dormir en los laureles. Sí, señor. Le agradezco este rato, señor Lorenzo, que nos haya visitado esta mañana, que vaya todo muy bien. Un auténtico placer, cuando quieran, a la orden. Gracias. Vamos nosotros al boletín informativo, actualizamos la información, volvemos ya de inmediato.